Todo comenzó una tarde de domingo cuando llevé a mi hijo Santiago de 5 años al parque cerca de casa. Era una observación dolorosa pero precisa. Después del nacimiento de Santiago, nuestra relación había cambiado completamente. Los primeros años de maternidad habían sido agotadores, y entre las noches sin dormir, los pañales, las citas médicas y todas las responsabilidades que vienen con un bebé, habíamos perdido de vista quiénes éramos como individuos y como pareja. ¿Y qué sienten que han perdido específicamente?, continuó la doctora Martínez. La conexión, dije sin dudar. La intimidad, no solo física sino emocional. La sensación de que somos un equipo que se elige mutuamente todos los días, no solo dos personas que están cumpliendo con obligaciones. Ricardo asintió. Elena tiene razón. Nos hemos vuelto muy buenos roommates, pero hemos dejado de ser amantes. Las sesiones de terapia continuaron durante varias semanas. Exploramos patrones de comunicación, expectativas no expresadas, resentimientos acumulados. Era un proceso doloroso pero necesario. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, se hizo más claro que nuestros problemas eran más profundos que simplemente haber perdido la conexión. Habíamos crecido en direcciones diferentes, queríamos cosas diferentes de la vida, y habíamos estado ignorando estas diferencias fundamentales durante años. Durante este tiempo, mantuve contacto mínimo con Alejandro. Le había explicado la situación, y él había sido completamente respetuoso de mi decisión de intentar arreglar mi matrimonio antes de tomar cualquier otra decisión. Ocasionalmente intercambiábamos mensajes breves, pero nada que pudiera considerarse inapropiado. Aún así, saber que estaba ahí, esperando, era tanto un consuelo como una fuente de culpa. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente intensa, Ricardo y yo caminamos hasta el auto en silencio. Finalmente, él rompió el silencio. Elena, me dijo, creo que ambos sabemos que esto no va a funcionar. Su voz sonaba cansada pero no amarga. Hemos estado intentando resucitar algo que tal vez ya murió hace mucho tiempo. ¿Estás seguro?, le pregunté, aunque yo sentía lo mismo. Sí, respondió. Y creo que tú también lo sabes. La doctora Martínez tenía razón la semana pasada cuando dijo que parecíamos dos personas muy buenas que simplemente no están hechas para estar juntas románticamente. Era cierto. Habíamos llegado a esa conclusión dolorosa pero liberadora. Podíamos ser buenos copadres sin ser una pareja infeliz. Esa noche tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. Hablamos sobre cómo dividir nuestras responsabilidades con Santiago, sobre las finanzas, sobre la logística del divorcio. Pero más importante, hablamos sobre cómo asegurar que Santiago se sintiera amado y seguro durante todo el proceso. ¿Hay alguien más?, me preguntó Ricardo nuevamente, y esta vez decidí ser completamente honesta. Hay alguien con quien me he estado reencontrando, admití. Pero no he hecho nada inapropiado durante nuestro matrimonio, Ricardo. Esta decisión no se trata de él. Se trata de nosotros, de lo que no podemos darnos mutuamente. Ricardo se quedó callado por un momento. ¿Es alguien que conocí? No, respondí. Es alguien que conocí hace tiempo, antes de que decidiéramos intentar arreglar las cosas. ¿Lo amas?, me preguntó, y la pregunta me tomó por sorpresa por su directez. Sí, admití. Pero también te respeto a ti y respeto a nuestra familia. Por eso estoy aquí, teniendo esta conversación contigo en lugar de simplemente irme. Te agradezco por eso, me dijo, y pude ver que lo decía en serio. Elena, yo también he sido infeliz. También he estado pensando en cómo sería mi vida si las cosas fueran diferentes. No hay nadie más en este momento, pero creo que ambos merecemos la oportunidad de encontrar a alguien que realmente nos haga felices. La conversación con Santiago fue la más difícil de mi vida. Esperamos hasta el fin de semana, cuando pudiéramos tener tiempo completo para hablar y procesar lo que le íbamos a decir. Los sentamos entre nosotros en el sofá, y Ricardo comenzó. Santiago, mami y papi necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Santiago nos miró con esos ojos grandes, y pude ver que ya sabía que era algo serio. ¿Se van a divorciar?, preguntó directamente, sorprendiéndonos con su madurez. Sí, mi amor, le dije, tomando su mano pequeña. Mami y papi decidimos que vamos a ser más felices viviendo en casas separadas. ¿Es porque yo me porté mal?, preguntó, y mi corazón se rompió. No, le dije inmediatamente, abrazándolo. Santiago, esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Los adultos a veces se dan cuenta de que son mejores amigos que esposos, pero eso no cambia lo mucho que te amamos. Ricardo se unió al abrazo. Santiago, vas a tener 2 casas llenas de amor. Y mami y papi siempre van a ser un equipo cuando se trata de ti.
Vamos a ir a tus partidos de fútbol juntos, vamos a celebrar tu cumpleaños juntos, vamos a estar ahí para todo lo importante. Santiago lloró, por supuesto. Hicimos preguntas sobre dónde iba a vivir, si iba a tener que cambiar de escuela, si íbamos a conseguir nuevos papás y mamás. Le aseguramos que la mayoría de las cosas iban a seguir igual, que él seguiría en la misma escuela, que siempre tendría a sus dos padres que lo amaban más que a nada en el mundo. Los siguientes meses fueron un torbellino de abogados, papeleo y decisiones logísticas. Decidimos que Santiago viviría conmigo durante la semana y con Ricardo los fines de semana, pero que ambos seríamos flexibles según las necesidades de nuestro hijo. Vendimos la casa familiar y cada uno compró una casa más pequeña en el mismo vecindario, para que Santiago pudiera caminar entre las dos si quería. Durante todo este tiempo, Alejandro fue increíblemente paciente. Sabía por lo que estaba pasando, y nunca me presionó para que acelerara el proceso o para que pasara tiempo con él antes de que estuviera realmente lista. Ocasionalmente me enviaba mensajes de apoyo, pero siempre respetando mis límites y mi necesidad de enfocarme en mi hijo durante esta transición difícil. Finalmente, 6 meses después de esa conversación inicial con Ricardo, los papeles del divorcio fueron finalizados. Fue extraño firmar esos documentos, cerrar oficialmente un capítulo de mi vida que había durado casi 8 años. Pero también fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la libertad de decidir qué quería hacer con mi vida. Santiago se adaptó mejor de lo que había esperado. Tuvo algunas noches difíciles al principio, especialmente cuando se quedaba en la casa de Ricardo, pero poco a poco se acostumbró a la nueva rutina. El hecho de que Ricardo y yo mantuviéramos una relación amistosa ayudó mucho. Nunca hablábamos mal el uno del otro frente a Santiago, y siempre presentábamos un frente unido cuando se trataba de decisiones importantes sobre su crianza. Una tarde, unas semanas después de que el divorcio fuera final, estaba en el parque con Santiago cuando mi teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí honestamente. Por primera vez en años, siento que puedo respirar completamente. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana?, me preguntó. Como una cita real esta vez. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. ¿Qué pasa con Santiago?, pregunté. Ricardo lo tiene este fin de semana, recordé. Entonces sí, me encantaría cenar contigo. Pasé todo el día siguiente nerviosa como una adolescente preparándose para su primera cita. Me probé 5 outfits diferentes antes de decidirme por un vestido azul que sabía que a Alejandro le gustaba. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba allí, esperándome con una sonrisa que me hizo recordar por qué me había enamorado de él en primer lugar. Se levantó y me dio un abrazo largo, y por primera vez en meses, me permití disfrutar completamente de su cercanía sin sentir culpa. «Estás hermosa», me dijo, y me sonrojé. «Te he extrañado tanto», le confesé. «Yo también», respondió, tomando mi mano. «Pero valió la pena esperar para poder estar aquí contigo, sin secretos, sin culpa». Tenía razón. Esta vez era diferente. Éramos 2 adultos solteros que se habían elegido mutuamente libremente. Durante la cena hablamos sobre todo lo que había pasado durante los meses de separación, sobre nuestros planes para el futuro, sobre cómo íbamos a navegar una relación ahora que Santiago era parte de mi vida de tiempo completo. Alejandro había estado pensando mucho sobre esto último. «Elena», me dijo, «quiero que sepas que entiendo que Santiago es tu prioridad. No estoy tratando de reemplazar a su padre, y no estoy esperando que él me acepte inmediatamente. Solo quiero tener la oportunidad de conocerlo mejor, de ganarme su confianza gradualmente». «¿Estás seguro de que estás listo para esto?», le pregunté. «Tener una relación conmigo significa tener una relación con un niño de 6 años que probablemente va a estar confundido y tal vez resentido al principio». «Estoy seguro», me dijo sin dudar. «Elena, te amo. Amo todo de ti, incluyendo el hecho de que eres una madre increíble. Santiago es parte de ti, así que es parte de nosotros». Esa noche, por primera vez en más de un año, no me fui directo a casa después de una cita. Alejandro me invitó a su apartamento para tomar una copa de vino, y yo acepté. Su apartamento era exactamente como lo recordaba, lleno de libros, con plantas en cada ventana, y esa sensación acogedora que siempre me había hecho sentir en casa. Nos sentamos en su sofá, hablando y riendo como en los viejos tiempos. Pero había algo nuevo también, una madurez en nuestra conexión que viene de haber pasado por dificultades y haber elegido estar juntos a pesar de los obstáculos. Cuando finalmente me besó, se sintió como regresar a casa después de un viaje muy largo. «¿Te quieres quedar?», me preguntó suavemente. «Santiago está con su padre hasta mañana en la noche», le recordé. «Sí, me quiero quedar». Esa noche redescubrimos la intimidad que habíamos perdido,
Pero más que eso, redescubrimos la conexión emocional profunda que había hecho que valiera la pena luchar por nuestra relación. A la mañana siguiente, desperté en los brazos de Alejandro sintiéndome más feliz de lo que me había sentido en años. Pero también sabía que la parte más difícil estaba por venir, presentarle oficialmente a Santiago. Había sido una cosa conocerlo casualmente en el parque, pero sería completamente diferente presentarlo como alguien importante en mi vida. ¿Qué tal si empezamos despacio?, sugirió Alejandro cuando hablamos sobre el tema durante el desayuno. Tal vez podríamos encontrarnos, casualmente, en el parque otra vez, y después de unas cuantas veces así, podrías decirle que somos amigos especiales. Pasaron 2 semanas antes de que me sintiera lista para dar ese paso. Durante ese tiempo, Alejandro y yo nos vimos varias veces cuando Santiago estaba con Ricardo, reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas. Finalmente, un sábado por la mañana, llevé a Santiago al parque y, casualmente, nos encontramos con Alejandro. ¡Alejandro!, gritó Santiago cuando lo vio, corriendo hacia él con esa emoción que tienen los niños cuando ven a alguien que les gusta. Mi corazón se hinchó viendo la reacción de mi hijo. Alejandro lo levantó y le dio vueltas, haciendo que Santiago se riera a carcajadas. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó Santiago. Vine a leer mi libro, pero es mucho más divertido jugar contigo, respondió Alejandro. Puedes quedarte a jugar. Santiago me miró con ojos suplicantes. Por supuesto que puede quedarse, le dije, sintiéndome cálida por dentro al ver cuánto se gustaban mutuamente. Pasamos la tarde entera en el parque. Alejandro jugó fútbol con Santiago, lo empujó en los columpios, e incluso se subió al tobogán con él. Verlos juntos me hizo imaginar cómo podría ser nuestro futuro como familia. No sería tradicional, pero podría ser hermoso. Cuando finalmente nos fuimos, Santiago me preguntó: ¿podemos invitar a Alejandro a cenar algún día, a que tú estuvieras lista? La primera cena oficial fue un poco incómoda al principio. Santiago estaba emocionado pero también tímido, y yo estaba nerviosa por cómo saldría todo. Pero Alejandro tenía un don natural con los niños. Hizo preguntas sobre la escuela de Santiago, sobre sus amigos, sobre sus juegos favoritos. Para cuando terminamos de cenar, los 3 estábamos riendo y conversando como si fuéramos una familia que había estado junta por años. Después de esa noche, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con nosotros. Al principio solo los fines de semana cuando Santiago estaba conmigo, pero gradualmente comenzó a venir también algunas noches entre semana. Santiago se acostumbró a su presencia muy rápidamente, y yo podía ver que realmente disfrutaba tener una figura masculina positiva en su vida que no estuviera complicada por los sentimientos confusos sobre el divorcio. Un día, unas semanas después, Santiago me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Estábamos desayunando cuando me dijo: «Mami, ¿Alejandro es tu novio?». Me atraganté con mi café. Habíamos estado tan enfocados en integrar gradualmente a Alejandro en nuestras vidas que no había pensado en cómo explicar la naturaleza de nuestra relación. «¿Qué te hace pensar eso?», le pregunté, tratando de ganar tiempo. «Porque se dan besos como los novios en las películas», dijo Santiago con esa honestidad brutal que tienen los niños. «Y porque cuando él está aquí, sonríes todo el tiempo». Me di cuenta de que habíamos sido menos discretos de lo que pensábamos. «Sí, mi amor», le dije finalmente. «Alejandro es mi novio. ¿Cómo te sientes sobre eso?». Santiago se quedó pensando por un momento. «¿Eso significa que va a vivir con nosotros?», preguntó. «No necesariamente», le dije. «¿Tú querrías que viviera con nosotros?». «Sí», respondió sin dudar. «Me gusta cuando está aquí. La casa se siente más feliz». Esa tarde le conté a Alejandro sobre la conversación con Santiago. «¿Cómo te sientes sobre vivir juntos?», me preguntó. Asustada, admití, pero también emocionada. «Santiago claramente te adora, y yo también te adoro». «Elena», me dijo, tomando mis manos, «estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Despertarme sabiendo que voy a verte, conocer mejor a Santiago, ser parte de sus vidas, es todo lo que siempre quise». «¿Pero estás seguro de que estás listo para la realidad diaria de vivir con un niño de 6 años?», le pregunté. «Las tareas, las responsabilidades, las noches cuando está malhumorado o cuando no quiere hacer su tarea». Alejandro se rió. «Elena, he estado observando cómo eres como madre durante meses. He visto las partes buenas y las partes difíciles. Sé lo que estoy eligiendo». Decidimos que Alejandro se mudaría gradualmente. Primero dejaría algunas cosas en mi casa, luego pasaría más noches, y finalmente haría la transición completa. Queríamos asegurarnos de que Santiago se sintiera cómodo con cada paso del proceso. La reacción de Ricardo a esta noticia me sorprendió.
Cuando le dije que Alejandro se iba a mudar conmigo, esperaba cierta resistencia o tal vez celos. En cambio, me dijo: Elena, solo quiero que Santiago sea feliz y que esté en un hogar lleno de amor. Si este hombre te hace feliz y es bueno con nuestro hijo, entonces tienes mi apoyo. ¿Estás seguro?, le pregunté. Ricardo, sé que esto debe ser raro para ti. La verdad, me dijo, es un alivio saber que Santiago va a tener otra figura masculina positiva en su vida. Y el hecho de que tú seas feliz significa que vas a ser una mejor madre para él. Todos ganamos. La mudanza oficial de Alejandro fue sorprendentemente fluida. Santiago estaba emocionado de ayudar a desempacar las cajas, especialmente cuando descubrió que Alejandro tenía una colección enorme de libros infantiles de su propia niñez. ¿Podemos leer esta noche?, le preguntó, sosteniendo un libro sobre dragones. Esa primera noche como familia oficial fue perfecta. Cocinamos la cena juntos, con Santiago ayudando a hacer ensalada mientras Alejandro y yo preparábamos el plato principal. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a leer el libro sobre dragones, con Santiago acurrucado entre nosotros dos. Cuando llegó la hora de acostar a Santiago, él le pidió a Alejandro que leyera el cuento de buenas noches. ¿Estás seguro?, le preguntó Alejandro, mirándome para ver si estaba bien. Sí, insistió Santiago. Mami puede escuchar también. Así que los tres nos apiñamos en la cama de Santiago mientras Alejandro leía sobre las aventuras de un dragón amigable. Después de apagar las luces y darle las buenas noches a Santiago, Alejandro y yo nos fuimos a nuestra habitación. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si finalmente estuviera viviendo la vida que estaba destinada a vivir, le respondí honestamente. Durante años me sentí como si estuviera actuando en la vida de otra persona. Pero esto, nosotros, se siente real. Los meses siguientes trajeron ajustes y desafíos, como cualquier nueva situación familiar. Hubo momentos cuando Santiago extrañaba tener a mamá solo para él, y momentos cuando Alejandro se sintió inseguro sobre su lugar en nuestras vidas. Pero trabajamos a través de cada problema juntos, siempre manteniendo la comunicación abierta y honesta. Una noche, unos 6 meses después de que Alejandro se mudara oficialmente, estábamos cenando cuando Santiago hizo un anuncio que nos dejó a ambos sin palabras. Alejandro, dijo, quiero empezar a llamarte papá Alejandro. ¿Está bien? Alejandro se quedó tan sorprendido que no pudo hablar por un momento. Vi lágrimas en sus ojos. Santiago, le dijo finalmente, sería un honor para mí. Pero quiero que sepas que tu papá Ricardo siempre va a ser tu papá también. Tú tienes mucha suerte porque tienes 2 papás que te aman. Lo sé, respondió Santiago con esa sabiduría simple que tienen los niños. Papá Ricardo es mi papá de sangre, y papá Alejandro es mi papá de corazón. La frase nos hizo llorar a Alejandro y a mí. En ese momento supe que habíamos logrado algo hermoso y poco común. Habíamos creado una familia basada en amor y elección, no solo en obligación o tradición. Esa noche, después de acostar a Santiago, Alejandro y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Nunca imaginé que mi vida podría ser tan perfecta, me dijo. Hay momentos cuando me despierto y no puedo creer que esto sea real. Para mí también, le respondí. Durante años pensé que la felicidad era algo que otras personas tenían, algo que yo había perdido mi oportunidad de tener. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. ¿Del divorcio? ¿De haber esperado tanto tiempo? Pensé en su pregunta cuidadosamente. No me arrepiento del divorcio, le dije. Ricardo y yo somos mucho más felices ahora, y Santiago puede ver eso. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para ser honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería, pero tal vez necesitaba pasar por todo eso para valorar completamente lo que tenemos ahora. 1 año después, Alejandro me pidió que me casara con él. No fue una propuesta elaborada, sino algo íntimo y perfecto para nosotros. Estábamos en el mismo parque donde nos habíamos reencontrado, donde Santiago había jugado entre nosotros por primera vez. Santiago estaba en los columpios, y Alejandro y yo estábamos sentados en nuestra banca favorita. Elena, me dijo, tomando mi mano, este año ha sido el mejor de mi vida. Despertarme contigo cada mañana, ver crecer a Santiago, ser parte de esta familia que hemos creado juntos, es más de lo que jamás soñé. Sacó una caja pequeña de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? ¿Oficialmente? No porque necesitemos un papel para validar lo que tenemos, sino porque quiero gritarle al mundo entero que elijo estar contigo todos los días por el resto de mi vida. Sí, le dije, llorando y riendo al mismo tiempo. Por supuesto que sí. Santiago vino corriendo cuando vio que nos estábamos abrazando. ¿Qué está pasando?, preguntó. Alejandro me pidió que me case con él, le dije. Santiago saltó de emoción.
Eso significa que vamos a ser una familia real. Ya somos una familia real, le dijo Alejandro, abrazándolo. Ahora solo vamos a tener una fiesta para celebrarlo. La boda fue pequeña e íntima, en el jardín de nuestra casa, con las personas que más queríamos. Ricardo estuvo ahí, porque había insistido en que quería estar presente para este momento importante en la vida de Santiago. Ver a mi ex esposo y a mi nuevo esposo conversando amigablemente sobre fútbol mientras Santiago corría entre ellos fue uno de los momentos más surrealistas pero hermosos de mi vida. Durante la ceremonia, Santiago fue nuestro portador de anillos oficial. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, Santiago levantó la mano. «Yo tengo algo que decir», gritó, haciendo que todos los invitados se rieran. «Solo quiero decir que estoy muy feliz de que mami y papá Alejandro se casen porque ahora oficialmente tengo 3 papás que me aman, y eso me hace el niño más afortunado del mundo». No había un ojo seco en el jardín. En ese momento me di cuenta de que habíamos logrado algo que había parecido imposible cuando empezó todo este viaje. Habíamos creado una familia donde todos eran felices, donde el amor había multiplicado en lugar de dividir. Ahora, 2 años después de nuestra boda, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasamos para llegar aquí, me siento increíblemente agradecida por haber tenido el valor de ser honesta sobre lo que realmente quería de la vida. Fue el camino más difícil que he tomado, pero también el más gratificante. Santiago, ahora de 9 años, sigue dividiendo su tiempo entre nosotros y Ricardo, pero todo funciona sin problemas. Tiene 3 padres que lo adoran y que trabajan juntos para darle la mejor vida posible. Ha aprendido que las familias pueden tomar muchas formas diferentes, y que lo que realmente importa es el amor, no la estructura tradicional. Alejandro se ha convertido en el padre que Santiago eligió, y Ricardo sigue siendo el padre biológico que ama a su hijo incondicionalmente. Los 3 adultos hemos aprendido a navegar esta situación única con respeto, comunicación y siempre con el bienestar de Santiago como nuestra prioridad principal. Algunas noches, cuando estoy acostando a Santiago, él me dice: «Mami, gracias por ser valiente». Cuando le pregunto qué quiere decir, me explica: «Gracias por tener el coraje de hacer que todos fuéramos más felices, incluso cuando era difícil». Esas palabras me recuerdan que la decisión más valiente que tomé no fue dejar mi matrimonio, sino elegir vivir auténticamente, elegir el amor verdadero, y enseñarle a mi hijo que la felicidad no es un lujo, sino una necesidad. La vida que tenemos ahora no es perfecta, ninguna vida lo es. Pero es auténtica, está llena de amor, y cada día me despierto agradecida por haber tenido el valor de luchar por ella. Santiago está creciendo en un hogar donde ve el amor real todos los días, donde aprende que las relaciones requieren trabajo pero que cuando son correctas, ese trabajo se siente como alegría. Y yo, finalmente, después de tantos años de vivir la vida que pensaba que debía vivir, estoy viviendo la vida que siempre quise. Porque a veces, el momento más aterrador de nuestras vidas es también el momento más liberador. A veces, la decisión más difícil es también la más correcta. Y a veces, cuando finalmente tenemos el valor de ser honestos sobre lo que realmente queremos, descubrimos que el amor verdadero no era imposible después de todo, solo estaba esperando a que fuéramos lo suficientemente valientes para reclamarlo. Uno de esos días perfectos de primavera, con el sol brillando suavemente entre las hojas de los árboles y una brisa fresca que hacía que todo se sintiera esperanzador. Santiago correteaba entre los columpios mientras yo me sentaba en una banca, revisando algunos mensajes del trabajo en mi teléfono. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba sentado en la banca del otro lado del parque, leyendo un libro. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Habían pasado 6 meses desde la última vez que nos vimos, 6 meses desde que decidimos terminar nuestra relación porque yo no podía seguir viviendo en la mentira. Había elegido a mi familia, había elegido intentar arreglar las cosas con mi esposo Ricardo, pero ver a Alejandro allí, tan cerca, despertó todos esos sentimientos que había intentado enterrar profundamente. Traté de ignorarlo, de concentrarme en Santiago, pero mis ojos seguían buscándolo. Él tampoco había notado mi presencia. Estaba completamente absorto en su lectura, con esa concentración que siempre me había parecido tan atractiva. Sus cabellos castaños brillaban bajo el sol, y llevaba esa camisa azul que siempre le había quedado tan bien. Me mordí el labio, recordando todas las tardes que habíamos pasado juntos, las conversaciones largas e intensas, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Santiago vino corriendo hacia mí, interrumpiendo mis pensamientos. Tenía las mejillas sonrojadas por el ejercicio y una sonrisa enorme en el rostro. «Mami, ¿puedo ir a los toboganes?», me preguntó, señalando hacia el área de juegos que estaba precisamente en la dirección donde se encontraba Alejandro. Mi estómago se encogió. Sabía que si íbamos hacia allá, sería imposible evitar el encuentro.
Claro, mi amor, le dije, tratando de sonar natural. Nos dirigimos hacia los toboganes, y yo intentaba caminar de tal manera que Alejandro no pudiera verme claramente. Pero Santiago, con esa energía infinita que tienen los niños, se fue directo hacia el tobogán más alto, que estaba justo al lado de la banca donde él estaba sentado. Fue inevitable. Alejandro levantó la vista de su libro cuando Santiago pasó corriendo junto a él, y nuestras miradas se encontraron. El tiempo se detuvo por un momento. Vi sorpresa en sus ojos, luego algo que podría haber sido alegría, y después una mezcla de dolor y nostalgia. Yo sentí como si todas las emociones que había estado reprimiendo durante meses explotaran en mi pecho de una vez. Se levantó lentamente, cerró su libro y caminó hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo. «Hola, Elena», me dijo con esa voz suave que conocía tan bien. «Hola, Alejandro», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Nos quedamos allí de pie, sin saber muy bien qué decir, mientras Santiago jugaba a unos metros de distancia. «¿Cómo has estado?», me preguntó. Era una pregunta simple, pero cargada de tanto significado entre nosotros. «Bien», mentí. «¿Y tú?». «También bien», respondió, pero sus ojos me decían otra cosa. Nos quedamos en silencio por unos momentos, observando a Santiago que se deslizaba una y otra vez por el tobogán, completamente ajeno a la tensión que se había creado entre los dos adultos. «Te he extrañado», me dijo finalmente, tan bajo que casi no lo escuché. Esas 3 palabras me golpearon como un puño en el estómago. Yo también lo había extrañado, más de lo que me atrevía a admitir, incluso ante mí misma. Pero no podía decírselo. No debía. «Alejandro, no podemos», susurré, mirando hacia donde estaba Santiago para asegurarme de que no nos estuviera escuchando. «Lo sé», respondió. «Pero eso no significa que no sea cierto». Sus ojos se clavaron en los míos con esa intensidad que siempre me había desarbolado. «Elena, estos meses han sido un infierno. He intentado olvidarte, he salido con otras personas, he viajado, he hecho todo lo que se supone que debería hacer, pero no puedo sacarte de mi cabeza». Sentí lágrimas amenazando con salir. Era exactamente lo que no necesitaba escuchar, porque era exactamente lo que yo había estado sintiendo también. «No digas eso», le supliqué. «Tengo una familia, tengo responsabilidades. Santiago necesita que sus padres estén juntos». «¿Y tú qué necesitas, Elena?», me preguntó, dando un paso más cerca. «¿Cuándo fue la última vez que pensaste en lo que tú necesitas?». La pregunta me desarmó completamente, porque la verdad era que no podía recordar la última vez que había pensado en mí misma como algo más que la esposa de Ricardo o la madre de Santiago. En ese momento, Santiago vino corriendo hacia nosotros. «Mami, ¿quién es tu amigo?», preguntó con esa curiosidad inocente que tienen los niños. Mi corazón se detuvo. Es alguien que conocí hace tiempo», balbuceé. Alejandro se agachó hasta la altura de Santiago y le sonrió. «Hola, pequeño, soy Alejandro. ¿Te estás divirtiendo en el parque?». Santiago asintió entusiasmado. «Sí. ¿Quieres jugar conmigo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Alejandro, quien me miró a mí como pidiendo permiso. No sabía qué decir. Por un lado, quería salir corriendo de allí antes de que la situación se complicara más. Por otro, había algo hermoso en ver a Alejandro interactuar con mi hijo, algo que me hacía imaginar cosas que no debería imaginar. «Por favor, mami», insistió Santiago. «Se ve muy divertido». Alejandro se rió, y ese sonido me llegó directo al corazón. «Está bien», dije finalmente, «pero solo por un ratito». Los siguientes 30 minutos fueron una mezcla de felicidad y tormento. Ver a Alejandro jugar con Santiago, empujándolo en los columpios, corriendo con él, riéndose de sus ocurrencias, me llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro era natural con los niños, paciente y divertido, y Santiago se había encariñado con él inmediatamente. Pero al mismo tiempo, cada momento que pasaba me hacía más consciente de lo que había perdido, de lo que habíamos perdido. Alejandro y yo habíamos hablado sobre tener hijos algún día, sobre cómo sería nuestra vida juntos. Ver esa fantasía cobrar vida, aunque fuera por unos minutos y con el hijo que había tenido con otro hombre, era hermoso y desgarrador a la vez. Cuando finalmente dije que teníamos que irnos, Santiago protestó. «¿No podemos quedarnos un poquito más? Alejandro es muy divertido». Alejandro me miró con una sonrisa triste. «Tu mamá tiene razón, Santiago. Ya es hora de que te vayas a casa». Se despidió de mi hijo con un abrazo, y luego se dirigió a mí. «¿Podemos hablar un momento?», me preguntó.
Le dije a Santiago que fuera a jugar en los columpios por unos minutos más, que ya nos íbamos. Alejandro y yo caminamos hasta un lugar donde pudiéramos hablar sin que Santiago nos escuchara. Elena, sé que esto es complicado, comenzó, pero no puedo fingir que este encuentro no ha significado nada para mí. Verte con Santiago, ver lo increíble madre que eres, solo me confirma todo lo que ya sabía sobre ti. Alejandro, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, le dije, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de caer. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me preguntó. Saber que estás en un matrimonio que no te hace feliz. Lo veo en tus ojos, Elena. La misma tristeza que vi hace un año, cuando nos conocimos. Tenía razón, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Mi matrimonio con Ricardo se había convertido en una rutina vacía. Vivíamos como compañeros de cuarto que compartían responsabilidades, pero habíamos perdido la conexión emocional hace mucho tiempo. Alejandro había llegado a mi vida como un rayo de luz en esa oscuridad, recordándome cómo se sentía estar verdaderamente conectada con alguien. No importa lo que yo sienta, le dije finalmente. Tengo un hijo que pensar. Santiago merece crecer en un hogar estable. ¿Y merece crecer viendo a su madre infeliz?, me preguntó. Los niños perciben más de lo que creemos, Elena. ¿Realmente crees que es mejor para él vivir en una casa llena de tensión y vacía de amor verdadero? No tenía una respuesta para eso, porque en el fondo sabía que tenía razón. Santiago había comenzado a hacer preguntas sobre por qué papá y mamá ya no se reían juntos, porque ya no se abrazaban. Había notado que dormíamos en habitaciones separadas, aunque le habíamos dicho que era porque papá roncaba mucho. Elena, me dijo Alejandro, tomando mi mano suavemente. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que pienses en ti, en tu felicidad. La vida es muy corta para vivirla en piloto automático. Sentí su mano cálida sobre la mía, y por un momento me permití imaginar cómo sería si las cosas fueran diferentes. Tengo que irme, dije, retirando mi mano. Santiago está esperando. Él asintió, entendiendo. Elena, voy a darte mi nuevo número, me dijo, sacando un papel de su bolsillo. No te estoy presionando para que me llames. Solo quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez necesitas hablar con alguien. Tomé el papel sin mirarlo y lo guardé rápidamente en mi bolso. Adiós, Alejandro, le dije. Adiós, Elena. Fue hermoso verte. Caminé hacia donde estaba Santiago, sintiendo los ojos de Alejandro sobre mí. Mi hijo tomó mi mano y caminamos hacia el auto, pero cuando llegamos, él se volteó hacia el parque. Mami, me dijo, me gusta tu amigo Alejandro. Es muy simpático. Mi corazón se encogió. Sí, mi amor, es una buena persona. ¿Lo vamos a ver otra vez?, me preguntó con esa esperanza que tienen los niños en la voz. No lo sé, Santiago, respondí honestamente. No lo sé. El camino a casa fue silencioso. Santiago se había quedado dormido en su silla del auto, y yo tuve tiempo para procesar lo que había pasado. Ver a Alejandro había removido todo lo que había intentado enterrar durante estos meses. La atracción seguía ahí, más fuerte que nunca. Pero más que eso, había recordado cómo se sentía ser verdaderamente vista y entendida por alguien. Cuando llegamos a casa, Ricardo estaba en la sala viendo televisión. ¿Cómo estuvo el parque?, me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Bien, respondí, cargando a Santiago dormido hacia su habitación. Mientras lo acostaba, me quedé unos minutos viéndolo dormir, pensando en todas las preguntas de Alejandro. ¿Estaba siendo egoísta al querer más de la vida? ¿O estaba siendo egoísta al conformarme con menos? Esa noche, después de que Santiago cenara y se fuera a dormir, me senté en mi habitación con el papel que me había dado Alejandro. Lo desdoblé y vi su número escrito con esa letra clara que conocía tan bien. Debajo había escrito, «Para cuando estés lista para ser feliz otra vez». Me quedé allí sentada, mirando esas palabras, sintiendo un nudo en la garganta. Los días siguientes fueron difíciles. Me descubría pensando en Alejandro en los momentos más inesperados. Cuando preparaba el desayuno para Santiago, recordaba cómo Alejandro hacía panqueques con formas divertidas para hacerme reír. Cuando veía una película en la noche, recordaba nuestras largas conversaciones sobre cine y literatura. Cuando me despertaba en mi cama vacía, recordaba cómo se sentía despertar junto a alguien que realmente me amaba. Ricardo parecía no notar nada diferente en mi comportamiento. Seguía con su rutina habitual: trabajo, cena, televisión, dormir. Ocasionalmente me preguntaba sobre mi día, pero de una manera automática, como si fuera parte de una lista de tareas que debía completar. No había curiosidad real. No había interés genuino.
Era como vivir con un extraño educado. Una semana después del encuentro en el parque, Santiago me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Estábamos desayunando cuando me dijo: «Mami, ¿por qué tú y papá no se dan besos como los papás de mis amigos?». La pregunta me atravesó como una flecha. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que sus padres habían perdido el amor que una vez se tuvieron? «Papá y mamá se quieren de una manera diferente ahora», le dije, tratando de sonar convincente. «Pero los dos te amamos muchísimo». Santiago me miró con esos ojos grandes e inocentes. «¿Pero se van a dar besos otra vez algún día?». No supe qué responder. «No lo sé, mi amor», le dije finalmente. «No lo sé». Esa noche, después de acostar a Santiago, me senté en el jardín con una copa de vino, pensando en todo lo que había pasado. La luna estaba llena, iluminando las flores que había plantado el año anterior con tanta esperanza de que tal vez cuidar algo hermoso me ayudaría a encontrar belleza en mi propia vida otra vez. Pero las flores, aunque hermosas, no habían llenado el vacío que sentía en el pecho. Saqué mi teléfono y miré el número de Alejandro que había guardado pero que no había marcado. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, escribiendo y borrando mensajes que nunca enviaba. «Hola, he estado pensando en ti». Borrar. «¿Podemos hablar?» Borrar. «Te extraño». Borrar. Finalmente, escribí algo simple: «Gracias por ser tan dulce con Santiago el otro día». Lo envié antes de que pudiera arrepentirme. La respuesta llegó casi inmediatamente: «Fue un placer conocerlo. Es un niño increíble, como su madre». Luego, después de unos minutos: «¿Cómo has estado?». Me quedé mirando la pregunta por mucho tiempo antes de responder, confundida. «¿Quieres hablar de ello?», me preguntó. «No por teléfono», escribí. «¿Mañana en el café donde solíamos ir?». «Después de dejar a Santiago en la escuela». «Allí estaré», respondió. Apagué el teléfono y me quedé en el jardín hasta muy tarde, sintiendo una mezcla de anticipación y culpa que me mantenía despierta. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también sabía que necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era lo que realmente quería de mi vida. Al día siguiente, después de dejar a Santiago en la escuela, conduje hasta el pequeño café en el centro de la ciudad donde Alejandro y yo habíamos pasado tantas horas durante nuestra relación. Era un lugar acogedor, con libros en las paredes y música suave de fondo. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual, con 2 tazas de café esperando. «Pedí tu favorito», me dijo con una sonrisa cuando me senté. «Café con leche y una pizca de canela». El hecho de que recordara me emocionó más de lo que debería. Nos quedamos en silencio por unos momentos, bebiendo nuestro café y evitando el contacto visual directo. «Elena», comenzó finalmente, «quiero que sepas que no te cité aquí para presionarte o para complicar tu vida más de lo que ya está complicada. Solo quiero entender dónde estamos parados». «Yo también quiero entenderlo», admití. «Alejandro, estos meses han sido difíciles». Intenté convencerme de que había hecho la elección correcta, que podía ser feliz con mi vida tal como estaba. «¿Y?», me preguntó suavemente. «Y me he dado cuenta de que solo estaba existiendo, no viviendo. Cuando te vi en el parque, cuando vi cómo interactuabas con Santiago, cuando sentí esa conexión que pensé que había perdido para siempre, me di cuenta de que no puedo seguir mintiéndome a mí misma». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y una vez que las dije, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Alejandro extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «Elena, yo nunca dejé de amarte. Ni un solo día en estos 6 meses. Sé que tu situación es complicada, sé que tienes que pensar en Santiago, y no te estoy pidiendo que dejes todo por mí. Pero sí te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de estar juntos». «¿Pero cómo?», le pregunté, sintiendo lágrimas en los ojos. «¿Cómo podemos estar juntos sin lastimar a Santiago? ¿Cómo puedo explicarle que mamá va a dejar a papá?». «Los divorcios son difíciles», admitió Alejandro, «pero los matrimonios infelices también lo son, especialmente para los niños. Santiago es inteligente, Elena. Él ya sabe que algo no está bien en casa». Tenía razón otra vez. Santiago había empezado a hacer más preguntas sobre por qué papá y mamá no pasaban tiempo juntos, porque ya no íbamos de picnic los fines de semana como antes, porque la casa se sentía tan silenciosa todo el tiempo. Los niños son como esponjas, absorben todo lo que está pasando a su alrededor, incluso cuando pensamos que no se dan cuenta. «Elena», continuó Alejandro, «no te estoy pidiendo que tomes una decisión hoy. Solo te estoy pidiendo que te permitas considerar la posibilidad de ser feliz. Piensa en el tipo de modelo que quieres ser para Santiago.
Quieres que él crezca pensando que el matrimonio es algo que se tolera en lugar de algo que se disfruta. Pasamos la siguiente hora hablando sobre todo, nuestros sueños, nuestros miedos, lo que queríamos del futuro. Me recordó porque me había enamorado de él en primer lugar. No era solo la atracción física, aunque eso definitivamente estaba ahí. Era la forma en que me hacía sentir vista, escuchada, valorada. Era como podíamos hablar durante horas sin aburrirnos nunca. Era como me desafiaba a ser una mejor versión de mí misma. Cuando nos despedimos, Alejandro me dio un abrazo largo y cálido. Solo piénsalo, me susurró al oído. Piensa en lo que realmente quieres. Conduje a casa en un estado de confusión total. Por un lado, me sentía más viva de lo que me había sentido en meses. Por otro, la culpa me estaba consumiendo. ¿Qué tipo de mádago? Me senté con Ricardo en la sala. Era hora de tener una conversación que habíamos estado evitando durante meses. Ricardo, comencé, creo que necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio. Él bajó el volumen de la televisión y me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a la preocupación en sus ojos. ¿Qué quieres hablar?, me preguntó. Sobre el hecho de que ya no somos felices juntos, dije directamente. Sobre el hecho de que estamos viviendo como extraños en la misma casa. Sobre el hecho de que Santiago se está dando cuenta de que algo está mal. Ricardo suspiró profundamente. Elena, sé que las cosas han estado difíciles. Pero todos los matrimonios pasan por etapas complicadas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real?, le pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que nos tocamos sin que fuera accidental? Él se quedó callado por un momento, y pude ver en su rostro que sabía que tenía razón. ¿Hay alguien más?, me preguntó finalmente, y la pregunta me golpeó como un balde de agua fría. No estaba técnicamente engañando a Ricardo, pero tampoco podía decir que no había nadie más en mis pensamientos. Ricardo, esto no se trata de otra persona, le dije, aunque sabía que no era completamente cierto. Se trata de nosotros, de lo que hemos perdido, de lo que tal vez nunca realmente tuvimos. Tenemos un hijo juntos, me dijo, como si eso fuera suficiente para mantener un matrimonio muerto. Y siempre vamos a ser los padres de Santiago, respondí. Pero eso no significa que tengamos que seguir fingiendo que somos felices juntos. ¿Realmente crees que es bueno para el crecer viendo una versión tan vacía del amor? Esa conversación se extendió por horas. Hablamos sobre nuestros errores, sobre cómo nos habíamos alejado gradualmente, sobre cómo las responsabilidades de la vida habían reemplazado la pasión que una vez compartimos. Al final, Ricardo admitió que él también había estado sintiéndose infeliz, pero que había asumido que eso era simplemente parte de crecer y tener responsabilidades. «Entonces, ¿qué sugieres?», me preguntó finalmente. «Creo que deberíamos considerar la separación», dije, y las palabras se sintieron extrañas saliendo de mi boca. No estoy diciendo que sea fácil, y sé que va a ser difícil para Santiago. Pero tal vez sea mejor para todos nosotros a largo plazo. Ricardo se quedó callado por mucho tiempo. Finalmente, dijo, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondí. Yo también. Pero creo que es importante que seamos honestos sobre dónde estamos. Esa noche dormimos en nuestras habitaciones separadas como siempre, pero algo había cambiado. Habíamos puesto las cartas sobre la mesa. Durante los siguientes días, la tensión en la casa era palpable. Ricardo y yo éramos educados el uno con el otro, pero había una formalidad nueva en nuestras interacciones. Santiago, con esa intuición que tienen los niños, parecía sentir que algo importante estaba pasando, aunque no podía entender exactamente qué. Una mañana, mientras desayunábamos, Santiago hizo una observación que me dejó sin palabras. «Mami», me dijo, «tú y papá se van a divorciar como los papás de Tommy». Tommy era un compañero de clase cuyos padres se habían separado recientemente. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué preguntas eso, mi amor?, le dije, tratando de mantener mi voz calmada. Porque Tommy dice que antes de que sus papás se divorciaran, ellos también dormían en cuartos diferentes y no se reían juntos, explicó Santiago con esa lógica simple pero devastadora que tienen los niños. Ricardo y yo nos miramos por encima de la mesa, ambos conscientes de que nuestro hijo nos había visto más claramente de lo que pensábamos. Santiago, le dije, arrodillándome hasta su altura, papá y mamá están pasando por un momento difícil, pero no importa qué pase, los dos te amamos muchísimo y eso nunca va a cambiar. ¿Pero van a vivir en casas diferentes?, insistió. No lo sabemos todavía, mi amor. Pero si eso pasa, vas a tener 2 casas llenas de amor en lugar de una. Esa noche, después de acostar a Santiago, le envié un mensaje a Alejandro contándole sobre la conversación con Ricardo.
¿Cómo te sientes?, me preguntó. Asustada, admití, pero también aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy siendo honesta sobre lo que realmente está pasando en mi vida. ¿Quieres que nos veamos?, me preguntó. Podríamos caminar por el parque donde nos encontramos. No tenemos que hablar si no quieres, solo estar juntos. La oferta era tentadora, pero también peligrosa. No creo que sea buena idea, respondí. Todavía estoy casada, Alejandro. Hasta que eso cambie, necesito mantener cierta distancia. Lo entiendo, respondió. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando estés lista. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en todas las decisiones que había tomado en mi vida que me habían llevado a este momento. Me había casado con Ricardo porque parecía la opción segura, la opción práctica. Era un buen hombre, un buen proveedor, alguien que sería un padre estable para los hijos que planeábamos tener. Pero en algún lugar del camino, había sacrificado la pasión por la estabilidad, y ahora me estaba dando cuenta de que tal vez no tenía que ser una elección de todo o nada. A la semana siguiente, Ricardo me pidió hablar otra vez. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó, y creo que tienes razón. Los dos hemos estado fingiendo que todo está bien cuando claramente no es así. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Entonces estás de acuerdo en que deberíamos separarnos?, le pregunté. Creo que deberíamos intentar terapia de pareja primero, me dijo. Solo para estar seguros de que hemos explorado todas las opciones antes de desarmar la familia de Santiago. Era una sugerencia razonable, y parte de mí se sintió culpable por no querer intentarlo. Pero también sabía, en mi corazón, que no iba a funcionar. Habíamos crecido y nos habíamos convertido en personas diferentes, y no había manera de regresar a algo que tal vez nunca había existido realmente de la manera que pensábamos. Está bien, accedí finalmente. Intentemos la terapia. Pero Ricardo, también creo que deberíamos empezar a hablar con Santiago sobre la posibilidad de que las cosas cambien en casa. Él asintió reluctantemente. Solo quiero hacer lo correcto para él, me dijo, y pude ver que realmente lo decía en serio. Encontramos una terapeuta de pareja recomendada por el pediatra de Santiago. Nuestra primera sesión fue exactamente tan incómoda como había esperado. La doctora Martínez era una mujer mayor con una presencia calmada que nos hizo sentir seguros para ser honestos sobre nuestros problemas. Pasamos la primera sesión simplemente explicando cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo sienten que comenzaron a alejarse el uno del otro?, nos preguntó. Ricardo y yo nos miramos, tratando de recordar. Creo que después de que nació Santiago, dijo Ricardo finalmente. Todo se volvió sobre ser padres, sobre las responsabilidades, sobre asegurarnos de que él estuviera bien. Dejamos de ser pareja y nos convertimos solo en copadres. Era